Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy feliz de poder grabar este video. Hacía muchísimo tiempo que no podía grabar por varias cosas que estaban sucediendo en mi vida. Una de las razones es que conseguí un trabajo, estuve trabajando durante un tiempo 100% y eso realmente me quitaba todo el tiempo que tenía disponible. Eso combinado con las clases de alemán y con otras cositas que estaba haciendo aquí en Suiza, simplemente no me dejaba tiempo. Pero estamos de regreso, estoy muy feliz de verdad de poder hacer este video porque esto es realmente lo que me gusta. Y bueno, sin nada más que decir, entremos en materia. Hoy vamos a estar hablando acerca de algunos hábitos o costumbres de Suiza que me han cambiado la vida. Ok, el primer tema o la primera cosa que me ha cambiado la vida totalmente desde que llegué aquí en Suiza son las bicicletas. Y es que aquí en Suiza se utilizan muchísimo y prácticamente se han vuelto parte de mi día a día. A comparación de Venezuela, que yo me crié en un pueblo muy chiquito llamado Santa Cruz y ahí la gente sí utiliza muchísimo las bicicletas, pero yo no las usaba, yo ni siquiera tenía una bicicleta en Venezuela. Y aquí las utilizo muchísimo, sobre todo porque vivo un poco lejos, un poco apartado del pueblo, y entonces para ir a hacer mis compras o incluso para ir a tomar el tren, voy en mi bicicleta, voy y vengo, entonces es más rápido, muchísimo más cómodo. Otra de las cosas que me ha cambiado muchísimo en la vida es la puntualidad, porque yo sé, yo les he hablado en otro video de que en Suiza la puntualidad es algo muy importante. Y en Sudamérica, no quiero generalizar, pero por lo menos en mi vida había batallado muchísimo para poder lograr ser puntual. No siempre era puntual y sé de muchísimas personas también que no son puntual. Y en Sudamérica el tema de la puntualidad se toma un poco diferente. Entonces aquí me ha tocado cambiar eso, me ha tocado aprender a ser puntual, me ha tocado aprender a llegar siempre a tiempo o incluso un poco más temprano, unos minutos temprano. Y me ha pasado de que he perdido trenes y aquí por lo menos en el pueblo en el que yo vivo, si tú pierdes un tren ya tienes que esperarte 30 minutos hasta que pase el siguiente tren. Y es complicado porque ya, 30 minutos ya llegaste tarde a la cita que tenías o a la clase, y me ha tocado aprender a ser una persona puntual. Otra de las cosas que ha cambiado en mi vida es el tema de la limpieza. En Venezuela, cuando yo vivía con mi mamá, no pasaba nada si yo me comía mi comida y entonces dejaba el plato en el fregadero para lavarlo más tarde, entonces se lavaba todo de una vez a mediodía y así. Pero aquí eso no sucede. Esta es mi experiencia, yo no sé si todas las familias suizas son así, pero en mi familia nosotros no dejamos nada sucio, sobre todo porque aquí hay una dishwasher, una lavavajillas. Entonces cuando tú comes, sobre todo las cosas normales de uso diario, que si los vasos, los platos y los cubiertos, se meten en el lavavajillas y tiene una puerta que se cierra y eso está ahí hasta que se llena y se lava todo. Eso hablando del tema de la puntual de la cocina. Con respecto al resto de la casa también, yo no sé por qué aquí en Suiza siempre hay polvo. O sea, tú puedes entrar a una casa y aparentemente se ve muy limpia, pero basta que te acerques un poco para que te des cuenta de que todo está lleno de polvo. Y tú limpias hoy y ya mañana está todo lleno de polvo nuevamente. Y por eso precisamente se tiene que limpiar regularmente. Y las limpiezas de aquí son muchísimo más profundas que las limpiezas que yo tenía o que hacía en mi casa en Venezuela. Si escuchan ahí al fondo unas voces de unos niños, son los sobrinos de mi esposo con los vecinitos que están por allá afuera jugando y haciendo cosas. Otra de las cosas, y yo creo que esta es una de las que más me ha afectado, es el clima. El clima en todos los sentidos. Desde acostumbrarme, por ejemplo, a que hace muchísimo frío en invierno y a la nieve y a esos cambios de temperatura muy violentos, hasta el hecho de que en verano son las 10 de la noche y todavía es de día.
Entonces yo creo que esa es una de las cosas que más me ha afectado y que más me ha cambiado la vida, porque te cambia la rutina totalmente, te cambia la forma en la que te tienes que vestir, te cambia los horarios en los que duermes. O sea, hagan de cuenta que en invierno, por ejemplo, algunas veces, bueno, el día más corto, a las 4 de la tarde ya es de noche. Entonces, o sea, para mí es como que el día se acabó. Y así no lo quiera, mi organismo, yo creo que porque soy latina, porque soy del Caribe, mi organismo como que se empieza a apagar, como que me empieza a dar sueño, mi organismo me empieza a avisar de que es hora de dormir, de que ya me da sueño. Y bueno, al principio de los primeros días de invierno tengo que batallar un poco porque, o sea, no es como que son las 4 de la tarde y es de noche y ya voy a dormir, porque no funciona así. O sea, a las 4 de la tarde todavía hay cosas que hacer y todavía es de día. Y bueno, y yo creo que esa es una de las cosas que más me ha afectado. Igual, por lo menos ahorita estamos en junio y ya son las 9 de la noche y todavía es de día. Y en verano, porque apenas estamos comenzando verano, que si en agosto o algo así, ya los días son muchísimo más largos y ya a las 10 y media de la noche todavía es de día. Y entonces el cuerpo no quiere dormir porque, o sea, está el sol, todavía es de día y cuesta un poco como adaptarse a esos cambios. El otro punto es que todos me ven. O sea, me explico. Cuando yo vivía en China, por mi cara y por mis facciones y porque no llevaba mucho sol, estaba un poco más blanca, yo podía pasar por China. O sea, me parecía mucho a las personas de allá. Entonces, por lo general, lo que allá me sucedía era que la gente me hablaba en chino y a mí me tocaba o intentar entender o intentar explicarles que yo no entendía chino. Aquí me pasa todo lo contrario. Soy muy distinta a las personas que viven aquí. O sea, yo vivo en un pueblo que queda muy cerca de las montañas, un pueblo muy pequeño. Quiere decir que hay muy pocos extranjeros y quiere decir que todos son muy blancos y todos son rubios y todos son de ojos claros. Entonces cuando voy por la calle, sobre todo los niños muy pequeños, siempre me miran, siempre me señalan. Entonces la mamá es como, no la señales, respeta. Y bueno, un poco con el tiempo ya me he acostumbrado, pero por lo menos cuando voy a hacer mercado con mi esposo, entonces, y si hablo inglés un poco alto, entonces ya la gente voltea y me ve. Entonces es como, ya me he acostumbrado. Al principio era un poco más como incómodo, por llamarlo de alguna manera, porque me sentía observada siempre. Y bueno, ya con el tiempo me he acostumbrado un poco y supongo que quiero creer que la gente a mi alrededor, que el pueblo también ya se ha acostumbrado un poco a mí. Otra de las cosas que me ha cambiado totalmente es el tema de los idiomas, porque bueno, yo hablo español y también sé hablar inglés, y el inglés es el idioma con el que conocí a mi esposo y es el idioma en el que hablo en mi casa. Pero de la puerta para afuera ya son muy pocas personas en mi pueblo que hablan inglés. Entonces me ha tocado aprender el alemán. Y el alemán es un idioma muy difícil, de verdad. De hecho, todavía no hablo alemán. Tengo 1 año y medio estudiándolo, estoy yendo a clases regularmente. Y ya puedo comunicarme, pero o sea, una comunicación muy básica. Todavía soy A2. Y ese es el nivel inicial. Después viene el B y después viene el C. Entonces me puedo comunicar un poco, pero ya solo en alemán. Y ya si me hablan suizo-alemán, entonces ya no entiendo. Y algunas veces, sobre todo las personas muy mayores, ellos están muy acostumbrados a hablar suizo-alemán y no, como que no les sale hablar alemán. Y entonces como que también te mezclan en alemán con el suizo-alemán y hay cosas que no entiendes y bueno, es como batallar un poco para poder domar este idioma, pero lo sigo estudiando y yo creo que estoy como a mitad de camino. Todavía me falta mucho por aprender y ha sido una de las cosas más difíciles, porque si no sabes el idioma
no puedes conseguir un buen trabajo o un trabajo en oficina o un trabajo de recepcionista, nada de eso es posible si no puedes hablar el alemán. Entonces ha sido una de las cosas que más como que me ha costado desde que llegué a vivir a Suiza y siento que es una de las cosas más importantes de vivir aquí. Y bueno, eso es. Otra de las cosas que es muy diferente, que me ha cambiado la vida, es que en Venezuela, por ejemplo, e incluso en China, hay muchas tiendas muy pequeñas, nosotros le decimos bodegas, donde tú puedes ir y comprar cosas durante el día y te quedan muy cerca de casa. Pero el sitio en el que yo vivo, que es Meiringen, es un pueblo muy pequeño, como ya lo he dicho 1.000.000 de veces. Y la tienda más cercana me queda a unos 20 minutos caminando. Entonces quiere decir que eso ha hecho que yo me planifique muchísimo mejor, que cuando vaya a hacer mis compras lleve una lista, que piense todas las cosas que necesito, porque si se me olvida algo, entonces ya tendría que ir otros 20 minutos más y 20 minutos de regreso, que serían 40 minutos que tendría que gastar en mi vida solamente por ir a comprar una cosa a la tienda, que ni siquiera es la tienda, es un supermercado, porque tiendas no existen. Tiendas pequeñas, que sí, en las gasolinerías y así. Pero así ese concepto de bodega que tenemos en Venezuela y en muchos países de Latinoamérica no existe aquí. Otra de las cosas que me ha cambiado muchísimo la vida, y este es para bien, es la tranquilidad. Porque bueno, ya he dicho que yo vivo en un pueblo rodeado de montañas, entonces aquí es muy común muchísimo silencio, sobre todo, que aquí casi no se escucha nada, bueno, los niños cuando juegan, pero es muy tranquilo, se escuchan los pajaritos, de repente puedes ver un animal en el bosque y algo así. Y eso me ha ayudado muchísimo porque yo sufro de ansiedad desde que tenía 20 años y a mí regularmente hasta hace unos 3 años me daban ataques de pánico, ataques de ansiedad y me la pasaba muy mal. Y venir a vivir aquí ha sido, o sea, un cambio total. A mí la última vez que me dio, ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que me sentí mal, que me sentí ansiosa, que sentí pánico por algún motivo. Y eso es genial, eso es algo que agradezco muchísimo porque la vida me la ha cambiado totalmente en ese sentido. Siento que tengo una mejor calidad de vida aquí, aunque para muchas personas quizás sea como un pueblo muy pequeño, no se sale de fiesta, es muy aburrido. Para mí ha sido como mi cura, como la tranquilidad ha sido mi medicina para la ansiedad. Uy, la comida. Bueno, aquí obviamente no se come como se comía en Venezuela. Incluso cuando yo vivía en China también comía un poco más parecido a como comía en Venezuela. Quizá porque estaba sola, entonces yo solo tenía que cocinar para mí y cocinar las cosas que ya sabía hacer, que mi mamá me enseñó a hacer. Pero aquí vivo con mi esposo es suizo, entonces hemos tenido que encontrar como un punto medio entre los dos, entre las dos culturas, en la que él coma lo que le gusta y yo coma lo que me gusta. Y eso quiere decir que he disminuido muchos alimentos que yo comía casi que diario en Venezuela, como por ejemplo el arroz, como por ejemplo el espagueti, que en Venezuela en mi casa yo siempre tenía arroz o espagueti o alguna carne, ensalada, y era así la comida normal. Aquí es mucho más acerca de verduras, de quesos, de cosas cocinadas con crema, de cerdo, que en Venezuela no comía, de hecho en Venezuela no comía cerdo porque me daba como inseguridad. Aquí como mucho cerdo. Como vivo en un pueblo tan alejado de grandes civilizaciones, por decirlo de alguna manera, no puedo conseguir harina pan. Entonces para conseguir harina pan tengo que irme a una de las ciudades y comprarla allá y traérmela. Entonces por lo menos ahorita no tengo harina pan y tengo como 2 meses sin harina pan, entonces son 2 meses
sin comerme una arepa. Y eso me vuelve un poco loca, sobre todo el tema de la arepa. Pero bueno, poco a poco me he ido acostumbrando también. He aprendido muchísimo de gastronomía, sobre todo no solamente suiza, pero europea. Mi esposo ha heredado de su mamá y de su abuela muchos libros de cocina, y incluso cuando están en alemán, bueno, los traduzco y he aprendido muchísimo a cocinar. Y es un poco triste porque ya no como la comida que solía comer en Venezuela, pero por otra parte es muy bueno porque he aprendido mucho a cocinar muchas cosas. Y siguiendo con el tema de la comida, quizás es el mismo tema de que como vivo en un pueblo muy pequeño y no hay muchas cosas, entonces ya no salgo a cines, ya no salgo a comer afuera. De hecho, mi vida se ha convertido un poco en hacer mi casa más cómoda. Entonces ya todas esas cosas que cuando era más joven hacía afuera, entonces ya las hago en mi casa. Como por ejemplo, en vez de ir y salir al cine muchas veces, ese dinero se ha ahorrado y se ha comprado un mejor sofá, por ejemplo. No es la realidad, pero es más o menos la idea. Y entonces sí, de hecho eso sí ha cambiado muchísimo. No sé si la gente que vive en las ciudades todavía va al cine o no sé. O sea, es mi experiencia, no es la experiencia de todos los venezolanos que viven en Suiza, por supuesto que no. Otra cosita que no comenté antes, que va de la mano con el tema de la limpieza, es que aquí en Suiza, como muchas culturas asiáticas también, las personas se quitan los zapatos en la entrada. Entonces, o sea, sí o sí te quitan los zapatos en la entrada. Es de mala educación entrar con zapatos, porque luego los zapatos ensucian la casa. Entonces la persona que te está invitando a su casa tiene que limpiar más y eso. Entonces aquí se acostumbra a quitarse los zapatos y es increíble, de verdad, lo limpio que se mantiene el piso solo haciendo eso. O sea, solo quitándote los zapatos en la entrada. Y puedes comparar, tenemos un sitio en el que nos quitamos los zapatos. Entonces, o sea, la comparación de ese sitio, lo sucio y lo rápido que se pone sucio, y el resto de la casa es impresionante. O sea, ese sitio donde nos quitamos los zapatos lo tengo que limpiar, que si cada 15 días sí o sí, y el resto de la casa puede estar un mes y el piso todavía está muy limpio. Entonces, cojan consejo, quítense los zapatos en la entrada de la casa. Y la última cosa de las que les voy a hablar hoy es acerca de las alergias. Yo en Venezuela no sufrí nunca ningún tipo de alergia, ni nada parecido, y desde que empecé a vivir aquí en Suiza, bueno, este es mi segundo año ya viviendo aquí. El año pasado yo tuve alergia, pero como el verano no fue muy bueno, la primavera no fue muy buena, llovió muchísimo, esa alergia como que no se me desarrolló mucho. Pero este año sí ha hecho una muy buena primavera, no ha llovido tanto, estamos con muchísimo polen y la verdad es que me ha afectado muchísimo. O sea, siempre me tengo que tomar mi medicina de la alergia, siempre tengo que tener servilletas cerca porque estoy estornudando todo el día, incluso durante la noche se me inflama la garganta. La he pasado muy mal, de verdad. Y tengo que cuidarme muchísimo. Me ha cambiado mucho la vida porque entonces ahora, o sea, ya elijo usar máscara muchas veces antes de que me dé un ataque de estornudo, porque, o sea, una vez que comienza no para como en un par de horas y es una sensación bastante incómoda, y eso, bueno, nunca lo había experimentado hasta que llegué a vivir aquí en Suiza. Incluso viviendo en China nunca tuve ningún tipo de alergia con nada. Bueno, la ciudad en la que yo vivía, las estaciones no eran muy marcadas, pero aquí me ha afectado muchísimo. Y ya está, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias si se quedaron hasta aquí. Los invito a que se suscriban a este canal, le den like y compartan este video con alguna persona si creen que le puede ser de interés o le puede divertir. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.